Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de apoyo. En este caso vamos a hablar un poco del texto de Richard Sennett, La cultura del nuevo capitalismo. Así que sin mucho más, vamos a comenzar con este texto cortito, pero no por eso menos complejo. Vamos a introducirnos primero en lo que es en el ambiente en el que escribe Richard Sennett, ¿sí? O por lo menos al que se refiere. Richard Sennett habla de la década de los 60, década en la cual, por ejemplo, se produce la tan aclamada, la tan mencionada revolución sexual, se produce el nacimiento del movimiento hipista, ¿sí? Estamos hablando de una década, de un momento, de un contexto en el cual comienzan a surgir, o mejor dicho, comienzan a proclamarse libertades que hasta el momento de alguna manera estaban reprimidas, ¿sí? ¿Por qué hablamos de represión, de libertades? ¿Por qué hablamos de alguna manera que todo eso estaba contenido? Porque hasta ese momento lo que regía la vida, o si se quiere lo que tenía mayor peso en la vida de las personas, de los individuos, de la sociedad, eran las instituciones, era el Estado, ¿sí? Entonces, con motivo también un poco de lo que es protestar en contra de la guerra de Vietnam, lo que es protestar de alguna manera por el avasallamiento de las instituciones a lo que son las libertades de los individuos, es que comienzan a gestarse protestas no solo en contra de la guerra de Vietnam, sino que también tenemos, por ejemplo, las protestas del Mayo francés, ¿sí? Un poco este grito de basta de parte, en el caso del Mayo francés, de estudiantes y también de trabajadores que protestaban precisamente en contra de un modelo que le estaba suprimiendo las libertades, que le estaba hasta cierto punto suprimiendo la vida. Entonces, nosotros tenemos eso como contexto. Los años 60, la revolución sexual, el movimiento hippie, ¿sí? Tenemos ese contexto Richard Sennett, ¿sí? Ese contexto medio antiinstitucional, medio antiestado, medio antiorganización. Bueno, ese contexto. ¿Y por qué existía ese contexto, digamos? ¿Por qué la gente casi que de la noche a la mañana se levantó y dijo, la verdad que no quiero más la organización de las instituciones, no quiero más la organización del Estado? Bueno, no solo no fue de la noche a la mañana, sino que también con los años que habían transcurrido, con el tiempo que había transcurrido, se empezó a gestar una idea, se empezó a gestar, digamos, un clima en donde se creía que desmantelando estas instituciones que tanto tiempo de alguna manera habían oprimido a los individuos, habían oprimido a la sociedad, si se desmantelaban estas instituciones podían llegar a producirse comunidades libres, comunidades renovadas, podía llegar a producirse, digamos, lo que es, hablando mal y pronto, un mundo ideal, un mundo con libertades, un mundo sin opresiones. Bueno, lo que Richard Sennett nos dice un poco al respecto es que la verdad que esto no fue tan así. Se desmantelaron las instituciones, pero no hubo ni un mundo nuevo, ni una comunidad renovada, ni una comunidad más libre, sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué nos dice esto Richard Sennett? Bueno, Richard Sennett nos dice esto, antes nos explica igualmente, ¿no? Cuál es el impacto que tiene esta idea de destruir instituciones, esta idea de, si se quiere, desintegrar la organización del Estado, desintegrar la organización de las instituciones. Richard Sennett nos dice que las instituciones, ya sea a través de los valores que comparten, ya sea a través de las ideas que comparten, las instituciones sirven de alguna manera para mantener unidas y o cohesionadas a las sociedades. Es decir, las instituciones sirven como referencia, sirven como un faro guía, ¿sí? Por más de que compartas o no compartas con una institución, ¿sí? Ya sea los valores o ya sea ideas, la realidad es que sirven como para mantener cierta unidad, cierta cohesión, cierta orientación, referencia en dónde te parás como individuo en la sociedad, ¿sí? Es decir, de nuevo,
más allá de la organización, más allá de la institución, lo cierto es que más allá de sus valores, más allá de sus ideas, sirve como referencia, sirve como orientación para ubicarse en la sociedad. Hay individuos que se sienten identificados, amparados bajo esas instituciones, y hay otros individuos que no. Por eso es que, de alguna manera o de otra, la existencia de las instituciones servía o sirve para mantener unida, para mantener cohesionada a la sociedad. Lo que el autor se pregunta, dice, está bien, hay un clima de anti-instituciones, hay un clima de destruir a las instituciones. Dice, si las instituciones no están, ¿qué es lo que mantiene unida a la gente? Vamos, ¿qué va a mantener esa unidad social que, mal o bien, las instituciones la mantenían? Y es en este caso que el autor nos dice que lo que va a ser el individuo, o mejor dicho, va a haber solamente un tipo de individuo que de alguna manera triunfe en este nuevo contexto, triunfe en esta nueva etapa de fragmentación, en esta nueva etapa de inestabilidad de la sociedad, ¿sí? O sea, yo les estoy hablando, haciéndoles un breve resumen de estos 5 minutos, el resumen dentro del resumen. Haciéndole un breve resumen, le estoy hablando. Venimos de un mundo organizado en instituciones, organizado en instituciones. De la nada, o mejor dicho, comienza la idea de destruir esas instituciones que mal o bien mantenían unidas a la sociedad. Y lo que se pregunta Richard Sennett es, bueno, esto que mantenía unido ya no está. ¿Y cómo hacemos ahora para mantener unida a la gente? Y entonces lo que se responde el propio autor es, bueno, ante este nuevo escenario, ante este nuevo panorama, va a existir un tipo de individuo que pueda prosperar en condiciones de inestabilidad y fragmentación. Fíjense que ya no habla de comunidad, fíjense que habla de las características del individuo. No sé si se dieron cuenta de ese cambio, de que antes hablamos de una comunidad organizada en instituciones y ahora hablamos de individuos que tienen que presentar determinadas características para poder triunfar de alguna manera en el mundo, en el nuevo mundo, en el nuevo capitalismo. Es en ese sentido que Sennett nos menciona que los individuos del nuevo capitalismo enfrentan 3 desafíos. El primero de ellos, el primer desafío que enfrentan es acerca del tiempo, de manejar las relaciones a corto plazo. Es decir, lo que Sennett nos dice es, al perder la previsibilidad, o sea, al perder la certeza que daba tener las instituciones a modo de referencia, a modo de orientación, el individuo pierde esa certeza de cómo organizar su vida y de alguna manera se ve obligado a improvisar constantemente, ¿sí? Ya que no hay una institución que lo oriente, ya que no hay una organización que lo guíe. Entonces, uno de los desafíos a los que debe, digamos, de alguna manera afrontarse o a los que debe enfrentar el individuo del nuevo capitalismo es el del tiempo, es el de manejar, el de pensar a corto plazo, ¿sí? El de improvisar, hablando rápidamente, digamos, haciendo una improvisación. El otro desafío al que se tiene que afrontar el individuo del nuevo capitalismo es el talento. Sennett lo denomina como el talento. ¿A qué se refiere con el talento? Bueno, de nuevo, estamos en un mundo cambiante, en una sociedad cambiante. Hay muchos desarrollos tecnológicos, lo de hoy mañana va a quedar obsoleto. Entonces, en ese mundo tan cambiante, Sennett lo que dice es que deben desarrollarse, o mejor dicho, el individuo se enfrenta al desafío de cómo desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Nuevas habilidades a medida que la realidad cambia. Porque entendemos en este nuevo capitalismo que la realidad no es estática. La realidad de hoy no va a ser la misma que en una semana. Miren el plazo de tiempo tan corto que les digo. La realidad de hoy no va a ser la misma que en una semana, ni que el otro mes, o sea,
estamos hablando definitivamente de lo que es un mundo cambiante, y encima un mundo cambiante en el corto plazo, ¿sí? También nos dice precisamente que lo que son habilidades ligadas generalmente a la tecnología, vivimos en un tiempo, en un mundo donde las habilidades tecnológicas definitivamente sirven como talento, como una manera que tiene el individuo de prosperar en este nuevo capitalismo. Repasamos. Hasta ahora mencionamos dos características del nuevo individuo. La primera es acerca del pensamiento a corto plazo, del tiempo. La segunda es acerca del talento, el desarrollo de nuevas habilidades en un mundo cambiante. Y el tercero es acerca de la renuncia. ¿Qué renuncia nos habla Sennett? Bueno, Sennett nos habla de la renuncia al pasado. Es decir, nos habla de un individuo que descarta las experiencias vividas básicamente porque está viviendo en una realidad que todo el tiempo cambia, ¿sí? Como la realidad cambia todo el tiempo, el individuo se ve de alguna manera obligado a desprenderse de su pasado, ¿sí? Cosa que quizás antes no sucedía tanto, no sucedía de esa manera, porque los cambios no eran, digamos, tan consecutivos, digamos, no eran tan seguidos. Si el individuo antes no necesitaba desprenderse con tanta frecuencia, si se quiere, de su pasado. Bueno, en este nuevo capitalismo, desprenderse del pasado, descartar las experiencias vividas, sirve muchísimo en una realidad cambiante, en una realidad que se modifica todos los días. Entonces, de esta manera, y en esta nueva realidad que propone el nuevo capitalismo, es que Sennett enumera los tres desafíos que enfrenta el individuo del nuevo capitalismo. Desafío del tiempo, es decir, de pensar las relaciones a corto plazo. El desafío del talento, de desarrollar nuevas habilidades ligadas a la tecnología, o nuevas habilidades en general, en un mundo, en una realidad cambiante. Y el tema de la renuncia, de desprenderse al pasado. En una realidad que cambia constantemente, desprenderse del pasado nos ayuda de alguna manera a adaptarnos a lo nuevo, a adaptarnos a la realidad nueva. Así que teniendo esas tres características, teniendo en cuenta lo que es el contexto en el cual Sennett nos habla, vamos a deducir o vamos a entender de alguna manera que la sociedad, o que en la sociedad se piensa en un yo orientado al corto plazo, en un individuo orientado al corto plazo, un individuo que no piense dentro de 10 años, un individuo que piense dentro de 2 semanas, de 2 meses. ¿Me explico? El nuevo capitalismo lo que hace es, ya no pensés de acá a 30 años, pensá de acá a 2 meses, de acá a 2 semanas. Cambian los tiempos, ¿sí? Cambian los tiempos porque la nueva economía, el desarrollo constante de nuevas tecnologías, obliga a pensar de esa manera, obliga a pensar que la realidad ya no va a ser más estática, que la realidad va a estar cambiando constantemente, y si la realidad cambia constantemente, entonces lo que sirve es tener un individuo orientado al corto plazo. En este sentido, Sennett dice que más allá que la mayoría de la gente no piense o no sea de esa manera, la realidad es que la sociedad va virando o va orientando hacia un individuo que piensa en el corto plazo. Después, nosotros vamos a ver un poco que Sennett realiza críticas a la nueva izquierda, señalando que la izquierda criticaba que la gente estaba oprimida por sindicatos y por empresas, ¿sí? O sea, la nueva izquierda estaba a favor de esta liberación, de esta idea de antiestado, de esta idea de anti-instituciones, pero Sennett no está de acuerdo con esa crítica de la nueva izquierda y dice que
tanto la idea de sindicatos como tanto las instituciones de los sindicatos como las instituciones de las empresas, más que oprimir, servían de alguna manera de orientación, servían de alguna manera como referencia, ¿sí? Hasta la llegada del nuevo capitalismo. ¿Que dónde podemos ubicar nosotros la llegada del nuevo capitalismo si tuviéramos que de alguna manera definirlo en una línea temporal? Vamos a hablar de la llegada del nuevo capitalismo después de 1973, es decir, después de la crisis del petróleo. De alguna manera, después de 1973, que comienza a entrar en crisis el estado de bienestar, se reformula lo que es el capitalismo y se puede hablar un poco más, en realidad se puede hablar del nacimiento del nuevo capitalismo. Esto, el nacimiento del nuevo capitalismo, obviamente se va a ir desarrollando a lo largo de los años, ¿sí? Y va a ser en la década de los 90 donde se producen los mayores avances tecnológicos y donde las máquinas, las maquinarias, ganen la mayor cantidad de terreno. Recuerden, en los años 90 tenemos que se produce la globalización, es decir, tenemos de alguna manera cómo acompañar todo esto que va sucediendo, ¿sí? En cuanto a lo que es el ideal del nuevo capitalismo, Sennett nos dice, y volvemos a la idea de pensamiento a corto plazo, Sennett nos dice que el ideal del nuevo capitalismo es el individuo enriquecido por el pensamiento a corto plazo. ¿Qué valores, qué ideas hay en este pensamiento a corto plazo? Básicamente son los valores de la nueva economía, la inmediatez, la superficialidad. Estamos hablando de valores que se rigen por la nueva economía, que obviamente la nueva economía que hay es producto del nuevo capitalismo, y que estos nuevos valores que se llegan, o mejor dicho, que se instauran con el nuevo capitalismo, con la nueva economía, se van convirtiendo a lo largo del tiempo en puntos de referencia para todo e incluso para el sistema educativo. Y es así como estos nuevos valores se van reproduciendo a través del sistema educativo, y después tenemos como producto del sistema educativo al individuo con el pensamiento a corto plazo, al yo orientado al corto plazo. Es por eso que si tenemos en cuenta cómo el sistema educativo reproduce a determinado modelo de individuo, podemos hablar de que a la larga se forma un nuevo modelo cultural. No sé si se me sigue de alguna manera con la idea, ¿sí? Pensamiento a corto plazo, producto de nueva economía, producto de nuevo capitalismo, ¿sí? Pensamiento a corto plazo, ese pensamiento a corto plazo se ve reflejado en las instituciones educativas que reproducen ese pensamiento a corto plazo, forman un individuo que piensa en el corto plazo. Perdonen por repetir tantas veces corto plazo, pero así queda claro. Producen ese individuo que piensa en el corto plazo, y esto genera un nuevo modelo cultural. Es así que se van produciendo cambios estructurales en el capitalismo. El capitalismo ya no es el capitalismo industrial, el capitalismo viejo, sino que es un nuevo tipo de capitalismo más líquido, más inmediato. Y en este sentido, Sennett también nos dice que todos los cambios estructurales que se producen, que se dan en el capitalismo, no se limitan a una frontera, no se limitan a fronteras nacionales. Por último, lo que podemos agregar, y ya un poco para cerrar el texto de Sennett, es que el autor habla de que los defensores del nuevo capitalismo creían o creen que el nuevo capitalismo añade más libertad a la sociedad moderna. ¿Por qué piensan o creen esto? Y al destruir a las instituciones, al destruir al Estado, se supone que hay una sociedad más libre o con más libertades. Bueno, Sennett nos dice que nada de esto ha sido así,
que se han producido cambios, pero que la verdad la sociedad no está ni más libre, ni mejor, ni tampoco es, digamos, más avanzada en términos de libertades o en términos de organización. Así que de esta manera nosotros podemos resumir lo que es el texto de Richard Sennett. Recordemos un poquito ideas principales, la idea de antiestado, la idea de anti-instituciones, que da pie al surgimiento del nuevo capitalismo, los tres desafíos que enfrentan los individuos del nuevo capitalismo: desafío de tiempo, desafío de talento, desafío de renuncia a lo que es el pasado, la idea de construcción de un yo orientado al corto plazo, como ya les había explicado, esta idea de construcción de un individuo con pensamiento a corto plazo se va plasmando en el sistema educativo, que el sistema educativo va generando de a poco un nuevo modelo cultural. De esta manera, con estos conceptos principales podemos entender lo que es el texto de Richard Sennett. De alguna manera, igual, si van quedando dudas o consultas, déjenlas acá en los comentarios, que lo vamos a estar respondiendo, o también lo pueden escribir en nuestros grupos de WhatsApp de Sociales Grandes. Así que sin muchos más, agradecerles a todos y a todas que están del otro lado mirando este video. Y bueno, nos vemos en otra clase de apoyo muy pronto. Así que hasta pronto.